La sentadilla profunda es uno de los mejores ejercicios para aumentar la fuerza y el volumen en tus piernas y en tus glúteos, pero por si X razón no puedes hacer la sentadilla, ya sea porque tienes problemas musculares en la zona lumbar, hernias discales o cualquier otra patología que te impida hacer una sentadilla profunda correctamente, pues aquí tienes justamente el sustituto perfecto, ya sea temporal o de forma permanente. Nos referimos a este ejercicio que fue creado por el entrenador de powerlifter búlgaro Ángel Spasov. Así es que bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo feo de la sentadilla búlgara. Bueno, esto se pone interesante. Y una de las cosas buenas de la sentadilla búlgara es que estimula muchos grupos musculares. No por nada está dentro de los mejores 7 ejercicios para aumentar la masa muscular en tus piernas y tus glúteos. Y como lo mencioné, pues ayuda a que aumente la fuerza de tus cuádriceps para que tengas unas piernas pues mordibles. No obstante, también trabaja la musculatura de los glúteos mayores, en específico las fibras inferiores, lo cual viene perfecto para los glúteos triángulos invertidos y glúteos cuadrados. Pero eso no es todo, sino que también al mantener el equilibrio al hacer este ejercicio se activa muchísimo el glúteo medio, que va a ser el encargado de estabilizar tu cuerpo y realizarlo con una buena técnica. Como ves, es el combo perfecto de entretener unas piernas grandes y mordibles y unos glúteos sabrosos y masticables. ¡Qué sabroso! Es un excelente sustituto temporal o permanente de la sentadilla, porque igual es muy retador, y de hecho Ángel Spasov compartió este poderoso ejercicio con sus entrenados que eran powerlifter, que cargan muchísimo peso, para darle descanso a la zona lumbar, o personas que estaban lesionadas de su zona lumbar y que no querían que dejaran de entrenar, pues hicieron justamente la sentadilla búlgara. Así es que es igual de intenso que la sentadilla, sí, en diferentes niveles, pero cuando la hagas parece sencillo, pero cuando lo hagas vas a sentir que te duele hasta el alma. Algo así como cuando vas a otra casa y dejas tapado el baño. Así de doloroso puede ser verle la cara a la familia que te dio la confianza de entrar a su baño. Así. Otra cosa genial es que te ayuda a los desbalances musculares. Sí, todas las personas pueden tener una pierna más gruesa o una pierna más fuerte o un glúteo más grande y otro más pequeño. Pues basta de ese tipo de desbalances musculares, porque la sentadilla búlgara, al estar trabajando solo con piernas por separado, va a llegar en un momento que va a nivelar las fuerzas y el volumen muscular, no solamente de tus piernas, sino de tus glúteos, dándote una estética que vas a decir: madre de Dios, hoy amanecí más sensual de lo que normalmente estoy. Es más, vas a enamorar hasta el mismo espejo. Son los efectos secundarios de la sentadilla búlgara. Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde. Cancélelo todo. Solo soy yo. Y otra cosa perfectamente espectacular de la sentadilla búlgara es que lo puedes hacer en cualquier lado. Lo puedes hacer en el gimnasio, en la casa, en la calle, en la playa, en una isla desierta y con cualquier equipo. Lo puedes hacer con mancuernas, con pesas rusas, con una mochila, con 2 kilos de arroz, con tu propio peso corporal. Es más, si tienes a tu primito, te lo pones encima y te pones a hacer sentadillas búlgaras con el peso de él. Así es que nuevamente no hay pretexto para ser una persona más nalgona y más piernuda, y por lo tanto más sensual, y ser la versión más ardiente de ti mismo. Ya eres ardiente, pero más. Ya empezamos con lo malo, y lo malo, como siempre les digo, es tener una pésima técnica, y en este caso el peor error es que no se sabe posicionar las personas en donde realizar su sentadilla búlgara. Hay personas que se van muy adelante, y lo que va a pasar es que cuando te alejas mucho de tu banco o de tu silla donde estás realizando la sentadilla búlgara, es que vas a tener menos estabilidad. Por lo tanto, va a ser muy difícil el que tengas un buen equilibrio y que por lo tanto realices una buena técnica, y que por lo tanto cargues mucho más peso y tengas una sobrecarga progresiva para así ir aumentando tu masa muscular. Entonces no queremos que te caigas, así es que muy adelante no. Pero entonces, Rafa, ¿cuál es la medida exacta para hacer una sentadilla búlgara? Aquí está la respuesta. Justamente vamos a ver este tutorial con Moni. Lo que tienes que hacer es sentarte sobre una pierna, y una vez que ya estás sentado, estiras la pierna que va a trabajar y te levantas. Con esos 3 simples pasos ya tienes la medida perfecta para empezar tu sentadilla búlgara, en 3 sencillos pasos. Así es que lo primero ya lo tenemos garantizado. Qué trucazo, ¿no? Pero pasamos al error número 2, y es la altura del banquito o de la silla.
El banco debe de medir aproximadamente de 30 a 35 centímetros para que hagas una buena ejecución y se activen todas las fibras musculares de tu cuádriceps, de tus glúteos mayores y también medios. Ahora, ¿qué pasa? La gran mayoría no miden las sillas donde lo están realizando. Si esta es más alta de 35 centímetros, la pierna que está apoyada va a quedar muy arriba. ¿Y qué pasa con esto? Pues que se va a ver una hiperlordosis, o sea, una curvatura en la zona lumbar, lo cual podría generar estrés. Y lo que menos queremos en una sentadilla búlgara es que genere estrés. De hecho, eso es lo que... para eso se creó, para no generar estrés. Es así como los amantes, ¿no? Son los que quitan el estrés a las esposas y a los esposos. Aunque por amor de Dios no sean infieles. Y también el aumentar esa curvatura de la zona lumbar puede provocar que tengas más posibilidades de una irritación de la articulación sacroiliaca, y eso es muy incómodo, tan incómodo como darte cuenta de que tu pareja tiene un amante. Así de incómodo. Todos lo sabían menos tú. Ay, Dios mío. Ahora que arreglamos los dos principales problemas, vamos a las partes técnicas. Número 1, aumenta el arco de movimiento completo. Hay muchas personas que por utilizar mucho peso no bajan la rodilla casi tocando el piso, solamente la bajan muy poquito, y nuevamente, si no haces el arco de movimiento completo, no estás aprovechando la máxima contracción de las fibras musculares, lo cual se traduce en que el crecimiento muscular va a ser mínimo. Y yo, por favor, te quiero ver nalgona, te quiero ver nalgón, te quiero ver piernudo, quiero que esas piernas parezcan anacondas cuando los abraces a tu pareja y la llenes de mucho amor. Así quiero anacondas. Otro error que pasa imperceptible es que flexiones tus brazos, o sea que dobles tus codos cuando estás haciendo este tipo de ejercicio. ¿Por qué pasa esto? Porque no puedes controlar el peso. En vez de que el peso lo controle tus glúteos y tus piernas, es demasiado para ellos. Entonces tienen que reclutar a otros músculos, en este caso van a ser a tus conejos, a tus bíceps braquiales. Entonces trata de relajar tus brazos, y si no los puedes relajar al hacer la sentadilla búlgara, quiere decir que es demasiado peso. Así es que bájale un poquito, porque al final de cuentas el que debería de trabajar, que son tus glúteos y tus brazos, pues dicen, pues no puedo, hazme el paro, échame la ayudita, hermosos bracitos. Hermano, ayuda. Y por último, cuando estés haciendo una sentadilla búlgara, vete al frente del espejo, y lo que no debes de hacer es que tu rodilla se vaya justamente hacia adentro, porque esto podría irritar al ligamento colateral medial de tu rodillita. Y esto pasa porque, bueno, al final del video te digo el porqué. Por cierto, abajo en los comentarios ponme si tú hacías la sentadilla búlgara pues en tus entrenamientos, o si no lo hacías, qué otro ejercicio haces para estimular al mismo tiempo tus cuádriceps y tus glúteos. Abajo te leo, porque hay muchos caminos para llegar a la sensualidad, y pues entre todos aprendemos pues para tener unos glúteos más fuertes y sensuales. Te leo. Llegamos a lo feo de este ejercicio, y lo feo es que no todas las personas podrán realizar este ejercicio. Por ejemplo, las personas que tengan algún problema o lesión en el cerebelo, personas que tengan problemas de oído interno o oído externo, por ejemplo el síndrome de Meniere, o personas que tengan alguna afectación en el área del cerebro donde se involucre el equilibrio, como puede ser un evento vascular cerebral o un paciente con parálisis cerebral. ¿Esto por qué? Porque en la sentadilla búlgara se necesita mucho control motor, o sea, en palabras en español, se necesita mucho equilibrio, y si tienes alguna lesión en estas áreas importantes de tu cuerpo que manejan el equilibrio, pues no vas a hacer una buena técnica, no vas a poder progresar en los pesos o en las repeticiones, y por lo tanto estarás pues perdiendo un poco el tiempo y teniendo una alta probabilidad de que pues te me caigas y tu hermosa carita pues se lesione, y eso no lo queremos. De eso vives, de tu carita. Eso no lo queremos. Rico, exquisito. Por otra parte, si tú no tienes ningún tipo de lesiones antes mencionadas y aún así tienes falta de equilibrio, entonces empiézate a preocupar. Bueno, no, aquí en Traba Academy no nos preocupamos, nos ocupamos. Hay que ocuparnos porque lo más probable es que tú tengas una deficiencia en la fuerza muscular y posiblemente del volumen de tu glúteo medio, que es el encargado de mantener la estabilidad en este ejercicio. ¿Por qué pasa eso? Porque pasas mucho tiempo sentado, con mucho tiempo siendo sedentario. Pero no te preocupes, porque te dejo justamente este video donde son
pruebas diagnósticas que realizamos en hospitales y realizamos en clínicas de rehabilitación para saber si en verdad tú tienes una atrofia del glúteo medio. O sea, en traducción en español, pues si tu glúteo medio pues está débil, flaquito, hombre. Vaya, para que me entienda. Tan débil como la confianza que queda después de una infidelidad en una relación. Así de débil, casi inexistente. No te preocupes, en el primer comentario fijado te vamos a dejar todas estas pruebas musculares que las puedes realizar en casa completamente gratis para saber qué tan fuerte o qué tan débil es tu glúteo medio. Preocúpense si sus hip dips son más pronunciados, pero bueno, ahí les explico. Pero lo sabrosito de Traba Academy es que siempre te damos alternativas. Si tú tienes alguna de esas patologías o si tu glúteo medio ya está muy atrofiado, entonces no se vale decir, pues no voy a hacer absolutamente nada, pues porque me puedo caer o no domino este ejercicio. No, hay que reemplazarlo con un ejercicio mucho más básico en donde no esté tan presente el equilibrio. ¿A qué me refiero? A que regreses a hacer las desplantes, las estocadas, o como le llamen en tu país. ¿No sabes cómo hacerlo? Te dejo justamente este videito con lo bueno, lo malo y lo feo de este ejercicio, y que tengas un gluteantástico día o noche. Y nos vemos hasta la próxima, que te quiero ver sensual, te quiero ver ardiente y te quiero ver que esos pantalones ya no te queden. Nos vemos hasta la próxima.